La caída de los intocables, justicia en la cordillera. El aire en el Regimiento de Infantería de Montaña 123, ubicado en las gélidas estribaciones de la cordillera de los Andes, siempre estaba cargado de una humedad que calaba hasta los huesos. Pero no era solo por la neblina patagónica. El miedo primordial que congelaba los corazones de los soldados tenía un nombre: el teniente coronel Gustavo Ibarra. Su presencia pesaba sobre la unidad como una sombra oscura. Egresado con honores del Colegio Militar de la Nación, Ibarra era un oficial de élite de 30 y tantos años que se consideraba un elegido. Su cabeza estaba llena únicamente de la ambición de conseguir la estrella de general, y para él, los soldados no eran más que piedras en el camino hacia su ascenso. Para obtener la evaluación de unidad perfecta, Ibarra exprimía hasta la última gota de humanidad de sus tropas. Su locura alcanzaba el pico cuando se trataba de los resultados de entrenamiento. La marcha forzada de hace unos días fue un ejemplo claro. Debido a un recorrido inhumano y tiempos imposibles, los rezagados se amontonaban. Entre ellos, el soldado voluntario Julián Gómez sufrió un esguince severo de tobillo y gritaba de dolor. Sin embargo, Ibarra, ignorando las advertencias del enfermero, le quitó la mochila a Gómez para dársela a otro, y obligó al soldado rengueante a mantenerse en la formación hasta el final. Un soldado no anda lloriqueando que le duele. No tienen sangre en las venas. No voy a permitir que por culpa de un inútil como vos se manche el honor de mi batallón, gritaba. Tras el entrenamiento, llamó al herido Gómez a su oficina. El soldado no esperaba consuelo, pero lo que recibió fue un insulto que superaba cualquier imaginación. Ibarra le tiró el informe médico a la cara con desprecio. Deja de hacer teatro. ¿Cómo no te funcionó la mentira? ¿Ahora traes un certificado trucho? Por gente débil como vos es que se pierden las guerras. Sos la vergüenza de esta unidad. No se detuvo ahí, Ibarra comenzó a insultar a los padres del soldado, destruyendo su dignidad. Esas palabras, ¿cómo carajo te educaron en tu casa para que salgas así de fallado?, fueron puñales demasiado afilados para un joven que apenas pasaba los 20 años. Gómez no tuvo más remedio que bajar la cabeza para ocultar las lágrimas. No solo se había roto su tobillo, su orgullo como soldado y su dignidad como ser humano se estaban haciendo pedazos. Toda esta escena fue presenciada en silencio por el cabo Mateo Ricci, el escribiente de la oficina del batallón. La tiranía de Ibarra no perdonaba ni a los oficiales. Especialmente porque su superior directo y compañero de promoción del liceo, el general de brigada Ricardo Videla, comandante de la 12ª Brigada de Monte, era su escudo y padrino. Videla era un miembro clave de El Círculo, una logia no oficial dentro del ejército, y para expandir su influencia, empujaba y protegía a subordinados ambiciosos y leales como Ibarra. Frente a Videla, Ibarra actuaba como si fuera capaz de donarle un riñón, y gracias a ese respaldo, su comportamiento arrogante parecía imparable. Unos días después, ante la inminente inspección del comandante de regimiento, el batallón estaba en alerta máxima. Ibarra recorría la unidad con los ojos inyectados en sangre, buscando cualquier falla. Desde el planchado de los uniformes y la limpieza de las cuadras, hasta la alineación de las piedras pintadas en los senderos, nada escapaba a sus críticas histéricas. Su neurosis estaba llegando al límite. Esa tarde, agotado por una montaña de papeleo administrativo, el cabo Ricci salió un momento fuera de la cuadra para estirar la espalda. Fue entonces cuando entró en el campo de visión de Ibarra. La mirada perdida de Ricci por la fatiga y su postura relajada fueron la chispa que encendió el polvorín. «Che, vos. Vení para acá, inútil». Ante el grito que sonó como la llamada del diablo, Ricci se sobresaltó y giró. Al encontrarse con la cara de Ibarra ardiendo de ira, hizo el saludo militar por instinto. «Buenos días, mi teniente coronel». Pero ya era tarde. Ibarra se acercó a zancadas, le corrigió el ángulo del saludo de un golpe y señaló su mano con la barbilla. «¿Qué es esa forma de saludar? ¿No ves que tenéis los dedos abiertos? ¿A dónde carajo estás mirando? Soy tu amigo yo». La voz de Ibarra estaba cargada de odio.
Su palma golpeó la mejilla de Richie con un tac-tac humillante y despreciativo. Los soldados que pasaban miraban con ojos ansiosos, pero nadie se atrevía a intervenir. Todos sabían que intentar detener a esa locomotora descarrilada solo significaría ser aplastado junto con la víctima. Ibarra agarró a Richie de la pechera y lo arrastró hacia un rincón oscuro detrás de los galpones. Cuando la pesada puerta de hierro se cerró tras ellos, el lugar se convirtió en una cámara de tortura perfecta. ¿Qué clase de atorrantes son tus viejos para haberte educado con las patas? Los insultos irreproducibles empezaron a llover. Ibarra empujó a Richie contra unos viejos casilleros oxidados. Con un golpe seco, un dolor punzante recorrió la espalda de Richie. Pero más que el dolor físico, le dolía el insulto a sus padres. Richie se mordió el labio. Sabía que resistirse ahí sería echar nafta al fuego, así que se tragó la humillación. Ibarra trajo de algún lado el legajo personal de Richie, lo hojeó y soltó una risa burlona. Su dedo se detuvo sobre la ocupación de la madre, militar. Ja, esto es una comedia. Así que tu vieja es militar. Ja ja ja. Se agarraba la panza riendo como un maníaco. Esa risa llenaba el pequeño espacio y taladraba los oídos de Richie. ¿En qué unidad está? ¿Qué es? ¿Capitán? ¿Sargento? No me digas que es la cocinera del casino de suboficiales, ¿no? Ibarra empujó fuerte el hombro de Richie, sin dejar de burlarse. Anda, corre a contarle. Decile que el teniente coronel del 123 te está dando un trato VIP. Si tu mami mueve algunos hilos, capaz te consigue un día más de franco. ¿Quién te dice? En ese instante, algo se rompió dentro de Richie. No pudo aguantar más. Sus ojos, que temblaban de humillación, se enfriaron de golpe. Abrió la boca, que había mantenido sellada con fuerza. Su voz fue baja, pero tenía el peso de una tonelada de plomo. No hable así de mi madre, señor. ¿Qué? ¿Qué mierda acabas de decir, pendejo? La sonrisa se borró instantáneamente de la cara de Ibarra. No podía entender ni tolerar que un simple cabo, y encima el que acababa de humillar, se le plantara. Con la cara roja de furia, levantó el puño. Pero Richie no retrocedió. Se tragó el miedo, miró a Ibarra directamente a los ojos y habló. Cada sílaba sonó dura como el acero. Mi madre es la comandante de la 7ª Brigada de Montaña. Silencio. Un silencio absoluto, como si el mundo se hubiera detenido. El puño de Ibarra quedó congelado en el aire. Su cerebro se negaba a procesar la palabra, comandante de brigada. Miró a Richie como si estuviera viendo a un loco. ¿Estás drogado, pibe? ¿Te atreves a mentirme en la cara? La general de división Victoria Richie es mi madre. Cuando el cabo Richie repitió, esta vez con el rango y el nombre exactos, las pupilas de Ibarra temblaron como si hubiera un terremoto. Victoria Richie. La primera mujer en la historia de Argentina en comandar una división de combate en el campo. Una estricta defensora de los reglamentos, conocida como la Dama de Hierro. Una figura legendaria. Y, para colmo, la superior directa en la cadena de mando a la que él tanto intentaba impresionar con sus adulaciones. ¿Tu vieja es militar? ¿Capitán acaso? Las palabras que acababa de escupir se convirtieron en flechas venenosas que se clavaban en su propio corazón. Le fallaron las piernas y le faltó el aire. Se le nubló la vista y sintió vértigo. Vio como su ascenso, su carrera, su futuro brillante se hacían añicos en un instante y se dispersaban como polvo. O peor, el terror instintivo de saber que un abismo más horrible lo esperaba le recorrió la espalda. Se dio cuenta de que había tocado el cielo con las manos, pero de la forma más suicida posible. Esa noche, Richie fue al teléfono público del cuartel y llamó a su madre. Con voz firme, le contó lo sucedido ese día. Desde el saludo interrumpido hasta los insultos hacia él y sus padres. Trató de dejar las emociones de lado y transmitir solo los hechos.
Al otro lado de la línea, la general Richie mantuvo un silencio sepulcral hasta que su hijo terminó. Ese silencio era pesado y ominoso, como la calma antes de la tormenta. Pasó un largo rato después de que Richie terminara de hablar. Él sentía que los latidos de su corazón viajaban por el cable. Finalmente, se escuchó la voz de su madre. Una voz fría como el hielo, puramente profesional, sin un ápice de emoción maternal. Entendido. Mañana nos vemos. La llamada se cortó ahí. Richie pudo sentir con todo su cuerpo el significado de esa frase corta. No era la furia de una madre. Era la decisión gélida de uno de los comandantes más altos del ejército de erradicar una corrupción asquerosa en su propia fuerza. Al amanecer del día siguiente, las luces del despacho de la comandante de la 7ª Brigada estaban encendidas a pleno. La general Victoria Richie, vestida con su uniforme de combate impecable, estaba de pie en el centro de la oficina. Su rostro no mostraba expresión alguna, como una estatua tallada con precisión, pero sus labios apretados y la luz azulada en sus ojos dejaban adivinar la lava que bullía en su interior. Mi general me mandó llamar. El coronel Héctor Ferrari, inspector general de la brigada, entró con expresión tensa e hizo la venia. Coronel Ferrari, siéntese. La general Richie volvió a su escritorio. Deslizó una carpeta hacia Ferrari. Era el legajo del teniente coronel Gustavo Ibarra, del batallón 123. Quiero un informe sobre este sujeto, Ibarra. Lo que yo sé, y todo lo que yo no sabía. Ferrari tragó saliva y habló. Egresado del colegio militar, capacidad operativa alta, pero ha tenido varios roces por su excesivo enfoque en los resultados y su estilo de mando coercitivo. No quiero rumores, quiero hechos. ¿La inspectoría tenía conocimiento de faltas concretas? Ante la pregunta afilada de Richie, a Ferrari le brotó sudor en la frente. Hubo algunas quejas en el buzón de sugerencias de los soldados, pero se cerraron tras una investigación interna del batallón por falta de mérito y se informó a la brigada superior. O sea que en la brigada de Videla cajonearon todo. La voz de la general bajó de tono, volviéndose más gélida. Le dejan el cuidado del gallinero al zorro y la inspectoría duerme la siesta. Mil disculpas, mi general. Ferrari se levantó de un salto. Richie lo miró fijamente un momento y luego habló con determinación. A partir de ahora, va a ejecutar mi orden con precisión quirúrgica. Hoy mismo se inicia una inspección especial extraordinaria en el batallón 123 bajo mi autoridad directa. Usted va a liderar el equipo y va a desenterrar todas y cada una de las faltas de Ibarra. Maltrato a la tropa, abuso de autoridad, y también quiero que revisen malversación de fondos o uso indebido de suministros. Todo. Entrevistas 1 a 1 con todo el personal, garantía total de anonimato. No ceda ante ninguna presión externa ni intento de soborno. Yo asumo toda la responsabilidad. Usted solo ponga la verdad sobre mi escritorio. Entendido. Comprendido, mi general. Había un tono épico en la respuesta de Ferrari. Se dio cuenta de que esta dama de hierro no buscaba una venganza personal por su hijo. Esto era el inicio de una cirugía mayor para extirpar un tumor podrido del ejército. Esa misma tarde, varios vehículos negros con el escudo de la división levantaron polvo al cruzar la guardia del batallón 123. La unidad entera entró en pánico. Era la llegada repentina del equipo de inspección especial. Mientras tanto, el teniente coronel Ibarra había pasado la noche en vela. Rezó cientos de veces para que lo de Richie fuera mentira, un delirio de un loco, pero la ansiedad creció como un hongo venenoso en su pecho. Las averiguaciones con sus compañeros de promoción confirmaron la pesadilla. El cabo Mateo Richie era, efectivamente, el único hijo de la general Victoria Richie. Sintió que el cielo se le caía encima. Tenía que arreglarlo. Pensó en buscar a Richie y arrodillarse si hacía falta. Pero intuyó que ya era tarde. Intentó contactar a su último salvavidas, el general Videla, pero los inspectores fueron más rápidos. ¡Pam!
La puerta de su despacho se abrió violentamente. El coronel Ferrari y los oficiales de asuntos internos irrumpieron. Ibarra se levantó de un salto, con el corazón detenido. «Señor inspector, ¿a qué se debe este honor?». Ferrari lo fulminó con una mirada cargada de desprecio. «Teniente coronel Ibarra, a partir de este momento queda relevado de su cargo. Por orden de la comandante de división, tiene prohibido salir de esta oficina y todas sus comunicaciones quedan cortadas hasta que termine la inspección. Le sugiero que colabore, por su propio bien». «¿Se acabó?». Esa frase resonó en la cabeza de Ibarra. Le fallaron las fuerzas y se desplomó en el sofá. Sus hombros, antes arrogantes, cayeron vencidos, y en su rostro ceniciento solo quedaba terror y desesperación. Podía escuchar cómo su imperio se derrumbaba. La investigación del equipo especial fue implacable. Al principio, los soldados callaban por miedo a las represalias de Ibarra, pero al saber que la orden venía de arriba de todo, y que se garantizaba protección, empezaron a hablar. Uno a uno, juntaron coraje. Los testimonios brotaron como un dique roto y fueron impactantes. El caso del soldado Gómez era solo la punta del iceberg. En pleno invierno, nos dejaba en remera en la plaza de armas y nos tiraban agua helada. Nos hacía usar camiones del ejército para su mudanza y usaba a los choferes para llevar a su mujer de compras el fin de semana. Varios suboficiales vieron cómo cargaba nafta del batallón en su auto particular. Los testimonios eran concretos y las pruebas, claras. El equipo consiguió fotos de las lesiones, grabaciones de los insultos y libros de guardia adulterados sobre el combustible. La soga se cerraba alrededor del cuello de Ibarra. Fue entonces cuando la mano invisible empezó a moverse. El general Ricardo Videla, padrino de Ibarra y peso pesado de la logia, no podía permitir que su protegido cayera. Eso significaría una grieta en su propia base de poder. Llamó personalmente a la general Ricci. Soltó su característica risotada, pero cargada de presión. «Hola, Victoria». Habla Ricardo. «Che, me enteré de que hay un quilombo en el 123. Mirá, el turco Ibarra es medio intenso, tiene demasiada energía, pero no es un mal tipo. Son dolores de crecimiento de un jefe joven, ¿viste? Me parece que mandar una inspección de división es mucho. ¿Por qué no dejamos que la brigada lo maneje tranquilamente, para que no quede mal la institución?». La respuesta de Victoria Ricci fue tajante. «General Videla, no se puede tapar la sangre de los soldados llamándolo dolores de crecimiento. Esto no es un simple error de mando, son delitos graves que sacuden los cimientos de la disciplina militar. Como comandante, estoy haciendo lo que corresponde. Le agradecería que colabore para que la inspección sea justa». Videla se quedó mudo ante la firmeza de ella. «Víbora de mierda», pensó mientras cortaba. Al darse cuenta de que Victoria iba más fuerte de lo esperado, decidió usar otros métodos. Las órdenes secretas de Videla llegaron a los leales de Ibarra en el 123. Algunos oficiales corruptos empezaron a moverse. «Quemen los papeles de Ibarra, especialmente los de combustible y comida. Saquen de la unidad a los que van a hablar, mándenlos de comisión a la loma del orto. A los bocones, apriétenlos. Díganles que si esto pasa, Ibarra no se olvida». Comenzó una operación sistemática de destrucción de pruebas y amenazas. Un soldado citado a declarar recibió una orden de traslado repentina a la frontera norte. Los archivos de la computadora de Ibarra se borraron por un supuesto virus. Estos movimientos fueron reportados inmediatamente a la general. Ella intuyó que Videla estaba detrás. Que intentaran borrar pruebas significaba que había mucho que esconder. «Coronel Ferrari», ordenó Ricci, «ahora esto es una guerra. Arreste en el acto a cualquiera que intente destruir evidencia. Pida apoyo a la justicia militar y a Gendarmería. Esto ya no es una simple inspección, es una operación para arrancar el cáncer interno». El caso pasó de ser sobre las faltas de Ibarra a una batalla contra un cartel de poder enquistado en el ejército. Una noche, en medio de esta guerra silenciosa, ocurrió el desastre.
Un incendio de origen desconocido se desató en la oficina administrativa del 123. El fuego se controló rápido, pero parte de la evidencia documental y computadoras que el equipo había asegurado se quemaron. Fue un incendio intencional. Alguien había cruzado la línea para borrar sus huellas. Este evento lo cambió todo. La general Ritchie contactó directamente al Ministerio de Defensa. Soy la general de división Ritchie. Se ha producido un incendio intencional en el batallón 123, actualmente bajo inspección. Hay indicios de crimen organizado y encubrimiento por parte de altos mandos. Esto supera la jurisdicción de la división. Solicito formalmente la intervención de la Justicia Federal y una auditoría externa del Ministerio. Fue una jugada maestra que tomó a Videla por sorpresa. Ahora el caso salía del control militar y la espada pasaba a manos civiles y judiciales. Con la llegada de un fiscal federal al cuartel, el tablero se dio vuelta. La investigación apuntó más allá de Ibarra, directo a la cabeza de Videla y su logia. Videla confiaba en sus contactos políticos, pero cuando la prensa se enteró, el escándalo fue incontenible. Titulares como hijo de general abusado, la mafia de los suministros militares, incendio en cuartel para tapar corrupción, inundaron los noticieros. La indignación popular estalló. Acorralado por la opinión pública, el ministerio prometió cárcel para todos, sin importar el rango. Incluso los aliados de Videla en el Estado Mayor le soltaron la mano. Ibarra, detenido en una celda de Campo de Mayo, se enteró de que Videla también estaba siendo investigado y se quebró. Comprendió que iba a ser el fusible que harían saltar para salvarse. Aterrorizado, decidió cantar todo para reducir su pena. Fue orden del general Videla. Él me dijo que borre las pruebas y apriete a los testigos. También le entregué parte de la guita del combustible para la logia. Su confesión fue el clavo final en el ataúd del cartel. Mientras el caso explotaba, el cabo Ritchie se encontraba en una posición extraña en su unidad, héroe para unos, problema para otros. Muchos le agradecían haber terminado con la pesadilla, pero algunos oficiales lo miraban mal por haber destapado la olla. Ritchie estaba confundido. ¿Había usado el poder de su madre? Era su culpa que gente inocente sufriera el escrutinio. El sargento Toledo, su jefe directo y un buen hombre, notó su angustia, le puso una mano en el hombro y le dijo: Mateo, no es tu culpa. Esto era un grano que tenía que reventar. Vos solo lo pinchaste. Si no eras vos, alguien más iba a terminar muerto o loco acá adentro. Levanta la cabeza, pibe. Esas palabras le devolvieron el alma al cuerpo. Entendió que no era una venganza personal, sino una lucha de todos. El juicio fue histórico. Ibarra y Videla, sin sus uniformes y esposados, sentados en el banquillo de los acusados, parecían sombras patéticas de lo que fueron. Decenas de soldados, incluido el Rengo Gómez, testificaron entre lágrimas. La general Ritchie también subió al estrado. No habló como madre, sino como comandante, detallando con lógica implacable cómo el sistema había fallado y cómo la presionaron para callar. Finalmente, llegó la sentencia. El juez, con voz grave, leyó el veredicto. El acusado Gustavo Ibarra es encontrado culpable de abuso de autoridad, lesiones graves, malversación de fondos públicos y obstrucción de la justicia. Se lo condena a 15 años de prisión efectiva y baja deshonrosa. El acusado Ricardo Videla, por encubrimiento agravado, asociación ilícita y corrupción, es condenado a 10 años de prisión y baja deshonrosa. El martillo golpeó la mesa. ¡Tac! Ibarra rompió en llanto en su silla. Videla miraba al vacío, incrédulo. Tiempo después, Mateo y su madre se tomaron unos días de licencia para ir a pescar al sur, a Bariloche. Sin el uniforme, ella era solo una mamá cariñosa. Frente al lago Nahuel Huapi, Mateo le preguntó lo que tanto le pesaba. Vieja. ¿No perdiste demasiado por mi culpa? Te ganaste muchos enemigos. ¿Te arrepentís? Victoria sonrió,
le agarró la mano y miró hacia las montañas. Hijo, el verdadero enemigo del soldado no siempre está del otro lado de la frontera. A veces está adentro, en la injusticia y la soberbia. Yo solo hice mi trabajo. Y como madre, no podía mirar para otro lado. Lo único que perdí fueron un par de amigos falsos. Gané el futuro de un ejército más sano y defendí el honor de mi hijo. No me arrepiento de nada. 10 años después. El caso Ibarra Videla sacudió las bases de las Fuerzas Armadas Argentinas. Se disolvieron las logias, se crearon oficinas de derechos humanos en cada cuartel y los controles se volvieron estrictos. La cultura del "se hace lo que yo digo porque tengo mando" empezó a cambiar. Ibarra, en una celda fría del penal de Ezeiza, vivía atormentado por pesadillas. Ya no era nadie. Su soberbia lo había dejado solo con sus fantasmas. Matteo Ricci, ya civil, cumplió su servicio y estudió Derecho. Se convirtió en un abogado penalista dedicado a defender los derechos del personal subalterno de las fuerzas de seguridad. En un congreso sobre derechos humanos en Buenos Aires, Matteo se encontró con alguien. Era Julián Gómez, aquel soldado del esguince. Ahora era psicólogo especializado en estrés postraumático para veteranos. Se reconocieron al instante y se dieron un abrazo interminable. Mientras tanto, Victoria Ricci siguió ascendiendo. Fue la primera mujer en llegar a jefa del Estado Mayor Conjunto. En una ceremonia de graduación en el Colegio Militar de la Nación, dio su último discurso frente a los nuevos subtenientes. Jóvenes oficiales, dijo con voz potente, esa estrella que llevan en el hombro no es de ustedes. Es un préstamo que les hace la patria. Representa el peso de la vida de sus subordinados. El líder que usa a su gente como escalón para su propio éxito, construye castillos de arena. La espada del mando es para defender al pueblo, si la usan contra sus propios soldados, se convierte en un arma de vergüenza. Sean líderes que sientan el dolor de su tropa. Esa es la única lealtad que vale. Sus palabras resonaron en el patio de honor, cerrando un ciclo de dolor con una lección de dignidad